Durante miles de años, uno de los personajes más importantes de la historia bíblica desapareció de una forma que hasta hoy continúa siendo un misterio. Moisés, el hombre que según las Escrituras liberó al pueblo de Israel de Egipto, el líder que atravesó el Mar Rojo y el profeta que recibió los 10 mandamientos, tuvo un final completamente diferente al de cualquier otro líder de su tiempo. No existe una tumba conocida. No existe un lugar donde las personas puedan visitar su sepultura. Y lo más sorprendente es que la propia Biblia afirma que nadie supo jamás dónde fue enterrado. Esta extraña desaparición ha intrigado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. ¿Por qué el lugar de descanso de uno de los personajes más importantes de la Biblia permanece completamente desconocido? Según el relato del libro de Deuteronomio, después de décadas guiando al pueblo de Israel a través del desierto, Moisés llegó finalmente a una montaña llamada Nebo. Desde lo alto de esa montaña pudo contemplar la tierra prometida que durante tantos años había sido el destino de su pueblo. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado. El texto bíblico explica que Moisés no entraría en aquella tierra. En cambio, su vida terminaría allí, observando el territorio desde la distancia. La Biblia describe que Moisés murió en la tierra de Moab, frente a la tierra prometida. Pero lo que ocurre después es lo que convierte esta historia en uno de los mayores enigmas de las Escrituras. El texto afirma que Moisés fue enterrado en un valle de aquella región, pero inmediatamente agrega algo extraordinario. Nadie conoce el lugar exacto de su sepultura hasta el día de hoy. Esto es algo muy inusual si lo comparamos con otros personajes históricos o religiosos. En muchas culturas antiguas, la tumba de un gran líder se convertía en un lugar de memoria, peregrinación y homenaje. Sin embargo, en el caso de Moisés, el lugar de su entierro quedó completamente oculto. Durante siglos, diferentes teorías han intentado explicar esta misteriosa ausencia. Algunos estudiosos creen que el lugar de su tumba fue mantenido en secreto para evitar que se convirtiera en un objeto de adoración. En el mundo antiguo era común que los lugares de enterramiento de figuras importantes se transformaran en centros de culto. Si eso hubiera ocurrido con Moisés, podría haber desviado la atención del mensaje espiritual que él representaba. Pero existe otro detalle aún más intrigante que aparece en un texto del Nuevo Testamento. En la carta de Judas se menciona un episodio extraño en el que el arcángel Miguel discute con el adversario acerca del cuerpo de Moisés. Este breve pasaje ha despertado una enorme curiosidad entre estudiosos y teólogos porque sugiere que el cuerpo de Moisés tuvo un significado especial, incluso después de su muerte. ¿Por qué habría una disputa espiritual sobre el cuerpo de Moisés? Algunos intérpretes creen que este relato podría simbolizar una lucha por el significado espiritual de la vida y el legado del profeta. Otros piensan que podría reflejar tradiciones antiguas que hoy se han perdido. A lo largo de los siglos, varias regiones han afirmado ser el posible lugar donde Moisés fue enterrado. Algunos lugares en Jordania, especialmente cerca del Monte Nebo, han sido considerados tradicionalmente como áreas relacionadas con los últimos momentos de su vida. Sin embargo, ninguna evidencia arqueológica ha confirmado definitivamente la ubicación de su tumba. Este misterio ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunos creen que la tumba fue ocultada deliberadamente.
Otros sugieren que pudo haber sido perdida con el paso del tiempo debido a cambios en el paisaje o a eventos históricos que transformaron completamente la región. Lo que resulta fascinante es que, a diferencia de muchos líderes antiguos, Moisés dejó un legado que no dependía de monumentos, templos o tumbas. Su influencia se encuentra principalmente en las enseñanzas y en las leyes que, según las Escrituras, transmitió a su pueblo. La figura de Moisés se convirtió en un símbolo de liderazgo, fe y perseverancia. Su historia ha sido recordada durante miles de años, no por el lugar donde fue enterrado, sino por el impacto que tuvo en la historia espiritual de millones de personas. A pesar de todos los avances de la arqueología moderna, el misterio de su sepultura sigue sin resolverse. Quizás el lugar exacto fue ocultado por razones que hoy ya no conocemos. O tal vez el paso del tiempo simplemente borró las huellas que podrían haber conducido a ese sitio. Pero hay algo que hace que esta historia sea aún más fascinante. En muchas tradiciones religiosas, el hecho de que la tumba de Moisés permanezca desconocida se interpreta como un recordatorio de que su legado no está ligado a un lugar físico. En lugar de eso, su historia vive en los textos antiguos, en las tradiciones que han atravesado generaciones y en las narraciones que continúan siendo contadas en todo el mundo. Quizás, después de todo, el misterio sobre el lugar donde descansa Moisés forma parte de una historia mucho más grande. Una historia que ha atravesado miles de años y que continúa despertando preguntas en cada nueva generación. Porque a veces, los mayores misterios de la historia no se encuentran en lo que sabemos, sino en aquello que nunca fue revelado.